Bueno, y estamos muy contentos porque está Jorge Hood, experto en todo lo que son riesgos y obviamente también auditor internacional BASC. Gracias por aceptar el espacio para poder regalarle esto a los asociados y obviamente también a toda la gente que quiera entender y conocer sobre gestión de riesgos. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Tania, también por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. La palabra experto me llama mucho la atención. Sí. Pues seguimos aprendiendo todos los días. Da como sustillo. No, sustillo no, más bien es un tema de responsabilidad. Yo siento que nosotros tenemos siempre, sobre todo en un tema como este, de gestión de riesgos, la responsabilidad de seguir aprendiendo todos los días. Sí, pero eso no te hace menos experto, ¿verdad? Porque estás, obviamente como todos, estamos en un constante aprendizaje, pero ya el know-how, todos estos años desarrollando sistemas de gestión dentro de las organizaciones te hacen poseedor de ese título, así que... Muchas gracias. Tengo mucha experiencia, eso sí, tengo mucha experiencia en eso. Sí. Estamos viejos. Sí. Ya somos dos. Jorge, gestión de riesgos, para que la gente nos entienda desde el principio, desde un enfoque conceptual, ¿cómo debería de gestionar el riesgo quien ya está, obviamente, certificado? Porque además esto se mantiene obviamente en el tiempo, ¿verdad? ¿Gestionamos riesgos una vez o gestionamos riesgos de forma permanente? Porque se mueve, porque varía. ¿Cómo es que se gestiona los riesgos dentro de una organización? Mira, es que interesante, porque yo creo que hay que comenzar con una reflexión realmente de que gestión de riesgos no es algo que vos haces una vez y está, y listo. Gestión de riesgos es un proceso vivo, gestión de riesgos es un ciclo. Y es un poco más profundo que lo que hacemos en la empresa, es como una filosofía, es una forma de vida. Entonces, para mí, la gestión de riesgos es la aplicación del sentido común a seguir adelante, a enfocarse en las cosas que nos pueden impedir alcanzar las cosas que nosotros queremos y trabajar pues para que eso no pase, para lograr alcanzarlas. Algo tan sencillo, pero tan sencillo como, no sé si alguna vez te ha pasado que conoces a alguien que llega tarde todo el tiempo. Okay. Igual que conoces gente que llega temprano todo el tiempo. Bueno, sí eso soy. ¿Perdón? Sí soy. Sí soy. Eso es gestión de riesgos. O sea, muchas veces te dicen, uy, no, es que llegué tarde porque resulta que había mucho tráfico. Es decir, yo llegué temprano y no venían en helicóptero, ¿verdad? Venían en el mismo tráfico. Lo que pasa es que una persona, digamos, tiene claro lo que espera, tiene claro el objetivo, que es llegar a una reunión, por ejemplo, y entonces de ahí para atrás vas haciendo ingeniería inversa en tu cabeza, casi que de manera natural, y comenzás a pensar, bueno, ¿qué me puede pasar? Me puedo quedar desinflado de camino, puede haber un choque, puede haber tráfico, puede haber una calle cerrada, no sé, me puedo perder, puede ser que no llegue a la primera a encontrar el lugar que buscaba. Entonces comenzás a trabajar para evitar que eso pase. Y eso es gestión de riesgos. Eso es aplicable. A mí me hace mucha gracia porque yo le digo a la gente que entre más uno entiende la gestión de riesgos, más comienza a dejar de verlo como algo limitado a una aplicación práctica en la empresa, sino es una aplicación práctica en toda la vida.
Sí. Ahora, vos lo ves como algo ya en automático porque es tu experiencia y tu razón de ser profesional, pero para la gente que está dentro de una organización, cuando se le dice, la norma le pide que gestione los riesgos, ¿verdad? ¿Cuál es la base? ¿Cómo tiene que empezar? Si no es ingeniero, ¿verdad? Y si no conoce un sistema de gestión o no es experto, ¿cómo debería de comenzar esa gestión? Técnicamente hablando, digamos que hay varias etapas que están establecidas en casi todas las prácticas de gestión de riesgos. Tal vez comenzar por decirte que la gestión de riesgos tiene una base común, sin embargo tiene un montón de aplicaciones diferentes y cada aplicación diferente tiene una connotación, un contexto diferente. Por ejemplo, el tema de las apuestas. Cuando vos estás apostando, estás corriendo un riesgo. Puedes ganar o puedes perder. Cuando estás haciendo un negocio, cuando estás cerrando un negocio con una firma nueva, estás corriendo un riesgo. Cuando estás inventando un producto, riesgos de innovación. Cuando estás trabajando con salud y seguridad ocupacional, son riesgos de salud ocupacional. Cuando estás, por ejemplo, viendo tu carro y decides asegurarlo, ponerle un seguro para el carro, eso es gestión de riesgos. Todas esas connotaciones diferentes tienen su propio contexto, su propio vocabulario incluso. Uh-huh. En el tema que nos ocupa a nosotros específicamente, nosotros nos enfocamos en lo que es los riesgos de la cadena de suministro, específicamente los riesgos que van relacionados con seguridad de la carga. Entonces, este tipo de normas que van orientados, porque es como una familia de normas incluso de referencia, que van orientados a esto, pues comparten una serie de etapas que son sencillas, la verdad. Uh-huh. Son etapas sencillas de aplicación práctica y comienzan por la identificación del riesgo. Uh-huh. Que hacer el análisis primero. Identificarlos, saber uh-huh. que tenés un riesgo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos toman por sorpresa. Un riesgo de que, no sé, por inventarte algo, que llegan y nos cuentan que no pagamos un recibo que teníamos que pagar y nos cae una multa. Entonces, eso es un riesgo, que no sabíamos que estaba ahí. Entonces, esa multa que nos está cayendo porque no sabíamos que existía, va a ser un riesgo que va a tener una mayor afectación, porque no estábamos preparados para reaccionar a eso. Por eso yo creo, en la primera etapa y la más importante de la gestión de riesgos, consiste en la identificación de riesgos. ¿Cómo identificar riesgos? Y es en lo que muchas veces las personas invierten mucho tiempo y a veces hasta se frustran, cuando debería ser algo natural. ¿Vos sabes quién es la gestora de riesgos por excelencia? O sea, las personas más eficaces para identificar riesgos en la vida son las mamás que son mamás por primera vez. Uh-huh. Todo es peligroso. Sí. Todo es peligroso. Y viven anticipadas. Bien anticipadas. Así que hay que vivir anticipado para poder identificar bien los riesgos, obviamente. Claro. Es como... Vos comenzás a ver tu casa con un chiquito cuando sos mamá por primera vez y todo lo ves como un riesgo. Que se puede sacar un ojo, que se puede tirar el agua caliente encima, que se puede electrocutar, que va a chupar el tomacorriente. O sea, cosas que uno tal vez ni siquiera se imaginaba, comenzás a verlo diferente. La gestión de riesgos es igual. La gestión de riesgos comienza con un ejercicio donde vos vas a ponerte a ver todo tu entorno en la cadena de suministro con ojos de qué me puede pasar. Y eso es un reto, porque últimamente, sobre todo está un poco de moda últimamente, estamos acostumbrados a ver las cosas como todo positivo. Todo va a salir bien, aquí no pasa nada, atraiga las cosas positivas. Uh-huh. Y la gestión de riesgos es exactamente lo opuesto. O sea, ¿qué me puede pasar? ¿Por dónde me pueden llegar? ¿Qué le puede pasar a la carga? ¿Qué le puede pasar a mi transporte? ¿Qué le puede pasar a mi cadena de suministro entera? Para tratar de identificar los riesgos. Hay un amigo mío que me contrató, pobrecito, que me contrató para identificar los riesgos desde el punto de vista estratégico, de plan estratégico. Y me acuerdo que cuando tuvimos esa reunión, él se quedó con la boca abierta y me decía, muchacho, pero qué negativo que sos vos. O sea, pensás en todo lo malo. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no como algo negativo para decir, es que me puede pasar esto o aquello. No, es más bien con la connotación de, vimos que nos puede pasar algo, ok, y entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar eso? Yo siempre pongo el ejemplo de los suricatos y el avestruz. ¿Conocer los suricatos del mundo del suricato, de Nat Geo? Sí, claro. Ok, los suricatos son animalitos que se paran sobre sus patas y comienzan a ver todo el tiempo que hay alrededor. Para mí esos animalitos están identificando riesgos, están identificando todo lo que les puede pasar. Uh-huh. Y la otra parte es el avestruz. O sea, el avestruz, cuando se asusta, mete la cabeza en un hueco, mete la cabeza en la tierra y no quiere ver nada.
Eso es exactamente lo opuesto. Muchas veces nosotros, sin querer, nos comportamos como avestruces y pensamos en eso. Aquí nunca pasa nada. Aquí todo bien. En Costa Rica no pasa nada. Sí, que es muy por idiosincrasia, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa identificación, que es muy importante señalar entonces, porque habría que verlo como por etapas, ¿verdad? O cuáles son los pasos concisos. Hay que hacer una verificación del contexto, ¿verdad? Porque siempre va a ser muy importante. Yo no estoy expuesta a los mismos riesgos si yo opero en la provincia de Limón o si tengo mis operaciones en la capital o dependiendo del lugar, ¿verdad? Entonces, también es importantísimo señalar desde ahí que hay que hacer un análisis del contexto interno, externo, cómo se hace esa valoración, porque también la línea es muy delgada, y ahora vos lo señalabas. Hay gente que dice que un analista o una persona experta como vos, cuando llega a hacer el análisis de cuáles son los riesgos, puede hilar muy, muy fino, ciertamente. Cuándo sí es un riesgo y cuándo no, ¿verdad? ¿Qué determina que efectivamente eso es un riesgo al que está expuesta la organización? Vamos por partes. El tema de contexto primero. Las normas de referencia, por ejemplo, la norma ISO 31001, comienza las etapas de la gestión de riesgos con identificación de contexto. Esto es porque estas normas, que se llaman de estructura de alto nivel, comienzan con una determinación de contexto interno, externo y de partes interesadas. Entonces, vieras qué interesante, porque este análisis lo que hace es una identificación de riesgos particular que se refiere a los riesgos que están relacionados con estos elementos del contexto. Eso es una parte. Otra parte de la identificación de riesgos son los riesgos operativos, los que en la norma de nosotros llamamos los riesgos relacionados con el alcance, que son mapeando nuestra cadena de suministro, mapeando nuestros procesos operativos, cuáles son en cada una de las etapas de la cadena de suministro nuestros riesgos, ¿ok? Y hay una tercera etapa de identificación que son pues nuestros objetivos y compromisos con el sistema de gestión. Específicamente la norma de nosotros los relaciona con la política, porque la política del sistema de gestión establece lo que yo espero de mi sistema de gestión. Entonces, como los riesgos es lo que me impide alcanzar lo que yo quiero, los riesgos estarían enfocados en los compromisos de la política. ¿Qué me puede pasar para que yo no cumpla lo que me propuse? ¿Okay? Entonces, hablando de identificación de riesgos con base en el contexto, nosotros podemos determinar que las cosas que hay alrededor o las cosas que hay adentro de mi empresa como contexto externo e interno me pueden generar riesgos. Por ejemplo, si yo tengo una alta rotación de personal a nivel interno y tengo fuga de conocimiento, entonces va a haber una serie de riesgos que yo puedo identificar a partir de ahí que me pueden afectar. Entonces, puedo usar el contexto como fuente de identificación de riesgos, que es lo que las normas de referencia ponen de primero. Aparte de ese enfoque, hay otro enfoque que es una etapa posterior, que es el análisis y la evaluación del riesgo. En ese análisis y evaluación del riesgo, vos vas a tener en cuenta básicamente dos factores. Vas a tratar de determinar, vas a tratar de adivinar cuántas veces me puede pasar este riesgo en un periodo. La frecuencia. La frecuencia, lo que nosotros llamamos la probabilidad, la llamamos en la norma de nosotros. Y la otra parte es el impacto, o sea, cuánto me puede costar en el peor de los casos que pase este riesgo. ¿Por qué? Porque esa valoración es puro sentido común. ¿En cuáles riesgos me voy a enfocar? En los riesgos que me pueden pasar muchas veces, y si me pasa, me cuestan un montón de plata. ¿En cuáles riesgos me voy a enfocar después? En los que siguen en clasificación hacia abajo, hasta llegar a los riesgos que me pueden pasar muy esporádicamente y casi no me van a costar nada. Entonces, ese tema de análisis me genera el enfoque, ¿ok? Para hacer ese análisis, yo debo considerar mi contexto desde otro punto de vista. Ya no como los elementos del contexto que me pueden generar riesgo, en los que puedo identificar riesgos, sino el efecto del contexto sobre la probabilidad o el impacto. Entonces, son dos puntos de vista diferentes que a veces se pueden confundir. Vale la pena separarlos. En el tema de identificación, sobre todo cuando estás hablando de contexto, vas a identificar riesgos, pues normalmente tienen que ver con continuidad de negocio. Por ejemplo, riesgos que me puedan, no sé, un maremoto, que se me dañen las operaciones, que se me queme la planta y me tenga que ir para otro lado, que me cierren el parque, por ejemplo, industrial donde yo estoy trabajando, y resulta que tengo que moverme rápidamente. Entonces, esos riesgos como de continuidad de negocios pueden venir de mi análisis de contexto empresarial, que es
relacionado con la parte estratégica y todo eso. Desde el punto de vista que me comentabas, que era, ok, no es lo mismo que me vayan a contaminar aquí, que me vayan a contaminar, no sé, por decirte algo, en todo Centroamérica, eso es el efecto del contexto sobre la interpretación de la probabilidad. Eso traducido para que la gente lo tenga obviamente mucho más claro, porque yo vuelvo, casi siempre cuando se habla del foco de una persona con tanta experiencia, de pronto, y es así, Jorge, las cosas salen como en automático, ¿verdad? Pero cuando alguien en una organización pretende gestionar sus riesgos, necesita una estructura, necesita mapear, que era lo que estabas diciendo, y además necesita del criterio de un experto y acompañarse de una herramienta como una matriz, porque también tiene que ponderar. Si no pondera, eso quiero que le quede claro a la gente, que se lo expliquemos bien. Tiene que estar ponderado, tiene que estar, ¿verdad?, en un esquema como tal, como para que me arroje a mí un resultado. Ahora que mencionabas la frecuencia, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tengo identificado y que tengo todo mapeado, ok, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo debería de hacerlo? Una vez que vos identificaste tus riesgos, digamos que es la primera etapa, que es la que yo creo que tiene mayor importancia, lo que sigue es muy sencillo. Lo que sigue se llama la evaluación, el conocimiento del riesgo. O sea, sentarse a pensar, sentarse a analizar el análisis del riesgo, sentarse a analizar este riesgo, cuántas veces me puede afectar y cuánto me cuesta, lo que hablábamos de probabilidad de impacto. ¿Cómo sabemos cuántas veces me puede pasar un riesgo? No sabemos, es un riesgo, esa es la definición, es un riesgo. Entonces nosotros siempre le recomendamos, es una recomendación a los gestores de este tema, que tengan en cuenta dos elementos. Un elemento es los eventos anteriores, ¿qué me ha pasado antes? O sea, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué proporción hay de las cosas que nos han pasado con respecto a las operaciones que estamos haciendo? Entonces, con base en eventos anteriores, nosotros podemos tener una idea de la estimación de la probabilidad. Pero puede ser que hayamos tenido muchísima suerte. Exacto, eso te iba a decir, que no necesariamente, ¿verdad? Que puede ser un poco subjetivo también. Es del todo subjetivo, porque la probabilidad que estamos hablando no es como la probabilidad matemática, donde vos tenés en cuenta una serie de factores controlados. Son innumerables factores los que tenés que considerar. Entonces es un tema que es una estimación. Y lo puedes hacer con base en elementos de eventos anteriores o analizando la naturaleza del riesgo. Por ejemplo, ¿cuántos contenedores exporto yo? ¿De dónde a dónde los exporto? Entonces, con base en mi conocimiento del negocio, aunque no me haya pasado nunca un riesgo, yo puedo determinar, ok, con base en ese conocimiento, yo puedo hacer una estimación con base en la naturaleza del riesgo. Y así es como determino la probabilidad. Se recomienda también pues utilizar fuentes externas, qué sé yo, informes, publicaciones, cosas así, pero siempre teniendo en cuenta lo que hablabas vos del contexto. O sea, está bien que esos informes son en general, pero yo, mi realidad, mi contexto, ¿cómo lo estoy manejando? Sí, con las estadísticas, por ejemplo, ahora que hablaba de un país como Costa Rica, en los números en los que estamos hoy, desafortunadamente, con respecto a robo de carga, asalto a los camioneros para quitarles, obviamente, toda la mercadería, etcétera. Entonces, con ese tipo de información, que es una base de datos que está pública del OIJ, obviamente eso sirve como insumo para que usted entienda y se proyecte, ¿verdad? Como para hacer una gestión de riesgos y de esa forma pueda entonces controlar, que es la otra parte, la parte del control, Jorge. Yo sugeriría tener en cuenta esos elementos de fuentes de información, pero sopesándolos con mi contexto particular. Porque no es lo mismo para la empresa que está enfrente que para mí, aunque estemos en el mismo lugar. Entonces, dependiendo de todos estos factores... Claro, pero si yo muevo, por ejemplo, muevo carga, y sé que hay una incidencia criminal en cuanto a, ¿verdad?, sector transporte terrestre, que es uno de los por donde más movemos nosotros mercancías, después del marítimo. Sabemos que hay una incidencia altísima de asalto y de robo. Entonces, vos decías algo muy importante. ¿Qué me ha pasado? ¿Verdad? No necesariamente que no me pase, implica que no me va a pasar, pero le pasa al vecino. Y le pasa tomando en consideración que son las mismas rutas, el mismo destino, etcétera. Entonces, son elementos que hay que considerar.
Pero puede ser tan sencillo como que vos tengas un producto de exportación que no es tan apetecido para un robo, mientras que frente a la calle hay un fabricante de algún producto que es de alto riesgo. Entonces, dependiendo de tu contexto, puede ser que esté en el mismo lugar, Claro. en las mismas condiciones, con solo que el producto sea diferente, cambia radicalmente el tema de probabilidad. Qué sé yo, tus medidas de seguridad que estés aplicando, tu conocimiento, digamos, del mercado, tu percepción de cuáles son los factores críticos que te puedan afectar, pues son una serie de elementos que pueden complementar ese análisis que estás haciendo para determinar probabilidad. Una vez que vos has determinado probabilidad e impacto, ya sabes en qué tienes que enfocarte. Lo que sigue son los controles operacionales. ¿Qué es un control operacional? Es muy sencillo, es todo lo que yo hago para evitar que me pase algo. Los controles operacionales, todos son una inversión. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros debemos tener muy claro cuáles son los principales riesgos en los que yo me quiero enfocar. Porque si no tengo claros esos riesgos, voy a gastar pólvora en sopilotes, básicamente. Entonces, el enfoque de recursos, de acciones, de procedimientos, de actividades enfocados a que el riesgo no me pase. Ese es nuestro control operacional. Esa es la base. Y la contraparte, que son nuestros planes de emergencia. Los planes de emergencia o planes de respuesta son las cosas que nosotros vamos a hacer para atender la emergencia. ¿Qué vamos a hacer? Para responder. Entonces, son todos los planes reactivos. Y ese es el otro tema que tiene que ver ya con los simulacros también, que deberían de hacerse. Los simulacros en realidad son una práctica que te permite evaluar tus medidas de seguridad, tanto a nivel reactivo como tus controles operacionales, para saber que están funcionando de manera eficaz, que son capaces de protegerte. Y es parte de lo que la norma me pide, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlos. Es puro sentido común también. O sea, vos podés haber establecido un montón de cosas. Te voy a poner un ejemplo que he visto de primera mano. Vos puedes tener una brigada de gente súper entrenada para ayudarte a evacuar en caso de una emergencia, un terremoto. Y resulta que todos están súper capacitados y todos saben lo que tienen que hacer. Y el día que tiembla, a la persona le entró pánico. Y fue la primera que salió corriendo y hizo todo lo que no tenía que hacer. Y es la que está en la brigada. Es la que está en la brigada. Entonces, de eso se tratan los simulacros, para que nosotros probemos esas medidas de seguridad para ver si son adecuadas. Y los controles operacionales, Jorge, sí me gustaría que puedas ampliar sobre eso, porque estaba señalando, funcionan para prevenir, pero también funcionan para mitigar, porque hay riesgos que del todo vos no vas a poder evitar dentro de toda tu cadena, ¿verdad? En todo tu proceso, pero entonces si tenés esos controles a la larga, por lo menos es una forma, digo yo, de hacer la tarea, ¿verdad? Yo tengo estos controles, hago estas tareas y hago estos procesos y evito el riesgo. No lo puedo evitar, ¿verdad? O sea, no lo va a eliminar, pero por lo menos vamos a ver cómo plantear la idea de la otra parte, digamos, de la otra cara del control operacional. Hay dos elementos fundamentales. Vos los controles operacionales, como bien decís, puedes orientarlos a disminuir la probabilidad, o sea, para que el riesgo no me pase del todo, que es lo que trabajamos en forma preventiva, o la otra parte del control es minimizar o controlar el impacto, que es cuando nosotros básicamente lo que hacemos es transferir el riesgo. Ese concepto, la verdad no me encanta, pues yo creo que el riesgo no se transfiere. Siempre hay un tema de imagen y un tema de responsabilidad. Lo que podemos transferir es, en realidad, el impacto económico muchas veces. ¿Qué sé yo? Ponemos un seguro. Entonces, en lugar de que me cueste $50,000 esta pérdida, me va a costar, no sé, $10,000. Entonces, ese seguro funciona como un control operacional para bajar el tema del impacto. Nosotros siempre queremos animar a todas las empresas en el tema de certificación a orientar los esfuerzos, no solo en esa parte, sino motivarlos a bajar la probabilidad. Porque nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad con la seguridad de la cadena de suministro, con nuestros clientes. O sea, aunque nosotros logremos mitigar el impacto, mi cliente se quedó sin carga. Aunque nosotros logremos salir adelante con un deducible, digamos, de un evento de una carga, resulta que hay un impacto de imagen.
Salió en el periódico que nos encontraron contaminación con droga. Entonces, pues al final no solo la plata es lo que está en juego. Y en realidad para eso trabajamos, para tratar de, es un tema pues, de de imagen, evitarlo. que eso es intangible, ¿verdad? Y que no hay forma de tasarlo, pero vos apuntabas algo que es muy importante, porque yo siempre digo, ahora por el contexto externo, regional, y el interno de este país, puntualmente, la posibilidad de que te contaminen la carga es altísima, ¿verdad? Las probabilidades son muy altas, pero hay cositas que usted no va a poder evitar, que son muy difíciles de controlar. Pero si a la hora de la hora salís en las noticias porque te contaminaron tu carga y resulta que van y encuentran con que usted efectivamente hizo su tarea, es que de ahí la importancia de que usted gestione los riesgos y que cuente obviamente con un sistema de gestión, de control y de seguridad como VASC, pero que a la hora de la hora el riesgo se materializó. Pero usted hizo una serie de cosas, hizo un análisis y procuró mitigar, ¿verdad? O procuró, vamos al tema del impacto que mencionabas, pero es eso, es yo hice la tarea y puedo demostrar que estuve haciendo o gestionando una serie de elementos dentro de mi organización para protegerme, ¿verdad? Más allá de que al final se vaya a materializar por el riesgo puro que hay, ¿verdad? Ya de por sí, por donde estamos ubicados. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que hay varias dimensiones del impacto de un riesgo. O sea, lo que estás hablando, y claro, se llama debida diligencia, que es lo que nosotros hacemos para evitar que nos lleven presos por cómplices para el tema de contaminación, que es súper importante, pero eso es un riesgo diferente. El riesgo que nosotros vamos a gestionar primeramente es el riesgo de mi cliente, el riesgo de toda mi cadena de suministro, el riesgo de que le contaminen la carga a esa persona que hizo el esfuerzo para mandar ese contenedor a otro lugar y que está usando nuestra cadena de suministro segura y certificada para lograr hacer eso de una manera pues segura. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar hasta donde sea posible en tratar de evitar que pase ese riesgo. Desafortunadamente, aunque tengamos los mejores controles operacionales, los riesgos siempre se pueden materializar, por eso se llaman riesgos. Aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo, siempre va a existir la probabilidad de que suceda. Entonces, del lado de nosotros, la tarea es pues hacer lo mejor posible. Darle seguimiento, aprender de los errores conforme va avanzando la tecnología y todo. No solo nosotros avanzamos, sino también las organizaciones ilícitas avanzan, tienen recursos ilimitados y tienen, yo tengo la seguridad de que tienen gente dedicada a innovación y desarrollo. Totalmente, ¿verdad? Son una industria, son una empresa. Entonces nosotros debemos estar actualizados también, aprender de lo que está pasando y reaccionar en consecuencia. Por eso es que te decía que la gestión de riesgos no es algo puntual, es un proceso vivo que todo el tiempo va a estar generándose. Y claro, cuando sucede un evento, bueno, pasó el evento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recopilar todas las evidencias, colaborar con las autoridades, demostrar que nosotros no tuvimos nada que ver durante el evento. Si hubiera tenido que ver nuestra organización o alguien de nosotros, pues tomar las medidas adecuadas. Hay un tema de gestión de crisis que va a orientar todo un tema extenso de cómo enfrentar una crisis para poder minimizar su impacto. Nosotros hablamos de planes de respuesta y tema de reactivación de actividades. Eso, digamos, a la N es lo que llamaríamos gestión de crisis para eventos grandes que pongan en riesgo la empresa. Ahora, la empresa debe, en la parte del tratamiento de los riesgos, y ya puntualmente con lo que dice la norma, Jorge, cómo tiene que dar ese tratamiento y aterrizado como parte de su política y de su día a día, y además porque es algo que como auditores internacionales vamos a ir a revisar el día que aplicamos un examen. Entonces, eso en castellano, ¿cómo se come el tratamiento del riesgo? Es súper interesante, tiene muchas formas en realidad. Porque depende del tipo de riesgo, la manera en la que nosotros lo vamos a tratar. Lo más común que hemos visto, las prácticas más comunes, es pues reunir toda esta información en una matriz, donde están los riesgos identificados, el proceso, la clasificación, entonces nos permite ver priorización, y en esa matriz nosotros documentamos qué hacemos para controlar el riesgo. ¿Eso de qué forma se hace? Bueno, puede hacerse con políticas. Nosotros podemos tener la política de que se transita solo de día,
que no estamos rodando de noche. Podemos tener procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de la inspección de los contenedores para asegurarse que vienen limpios de cualquier tipo de contaminación. Esos son procedimientos específicos que me van a ayudar a tratar un riesgo específico. Y además podemos tener elementos contractuales con asociados de negocios, con socios comerciales, como por ejemplo el tema de los seguros. Como por ejemplo el tema de control de ruta con nuestro transportista, sistemas de alertas, geocercas, etc. Entonces, todas estas cosas que te estoy describiendo pueden documentarse en un solo lugar y hacer referencia. O sea, ¿cómo tratamos este riesgo? Usamos el procedimiento tal para la inspección de contenedores. Tenemos la política tal que impide rodar de noche. Tenemos el acuerdo tal con un socio de negocios que lo que hace es que todos los camiones tengan GPS y geocerca. Entonces, de esa manera, cuando nosotros estamos auditando, podemos dar trazabilidad a no solo qué es lo que vos vas a tener la intención de hacer, sino cómo evidenciar que lo estás haciendo. Y ahí es donde esta documentación pues, juega un papel importante. Sí, que obviamente eso es, lo señalabas al principio, eso es permanente, porque del tratamiento que yo le voy a dar hoy a los riesgos no necesariamente va a ser el mismo en cuestión de 6 meses o no va a ser el mismo a partir de que me ocurrió, ¿verdad? Porque es eso, es esa valoración. Estoy expuesto a estos posibles riesgos, los tengo mapeados, identificados en una matriz, que es un típico Excel, que eso es otra cosa importante, Jorge. ¿Cómo lo pueden hacer, ¿verdad? Porque no es una plantilla determinada o una estructura, sino que perfectamente cada uno de los asociados o los interesados en asociarse y tener un sistema de gestión como el nuestro, van a utilizar herramientas distintas para hacer ese mapeo y esa valoración y además llevar esos controles operacionales. Y también cuando se hace una auditoría, por ejemplo, y uno consulta sobre todo esto y el tratamiento, donde me vas a llevar a cada uno de los documentos instructivos o políticas o procedimientos, como quiera que se le pueda llamar, ¿verdad? Pero no es una estructura como tal, sino que pueden hacerlo de distintas formas o cuál es el ideal, la mejor práctica para poder ponderar. ¿Un Excel es suficiente? Depende de la empresa. Depende también del tamaño Depende de la empresa, depende mucho de las habilidades de la persona que vaya a hacer la gestión. De nada te sirve una matriz súper sofisticada, completamente automática, si la persona no tiene el tiempo para manejarla o no tienes el tiempo para estar llenándole de información, dándole seguimiento y dándole lo que necesita la matriz para retroalimentarse. Hace muchos años manejábamos papel, manejábamos una hojita por cada riesgo. Y en esa hojita poníamos el riesgo, la clasificación, su clasificación, sus controles operacionales y los planes y todo. Y todo bien. Porque no, lo que quiero decirte es que no depende del medio. El medio puede tener muchas formas. Nosotros nos enfocamos más bien en el qué, en el contenido. El medio, pues en realidad no es importante. Sí, que perfectamente habrán empresas que pueden tener incluso un programa, un software específico, especial para poder tener mapeados todos los riesgos, incluso te tira, ¿verdad?, ya tipo semáforo, los colores y resultados y te pondera, y eso es una maravilla, pero no necesariamente necesitan una herramienta tan sofisticada. Ahí, puntualmente, lo más importante es identificarlos, tener toda la trazabilidad y que efectivamente los controles entonces sí se estén aplicando. Y además vos mencionabas ahora el tema de los simulacros, que también es muy importante, pero entonces al final, si se puede hacer también en papel, el fondo y lo más importante desde tu perspectiva, ¿cuál es? El resultado. El resultado. He visto matrices súper sofisticadas, unas cosas interesantísimas, técnicamente impresionantes. Y cuando vos llegas a evaluarlas, la matriz te habla, la matriz te dice, mis riesgos críticos son A, B y C. Y vos vas y hablas con el gerente y le preguntas, señor gerente, ¿cuáles son los riesgos que usted tiene aquí? ¿Cuáles son su preocupación de noche? ¿Qué es lo más importante? Y puede ser que el gerente te diga algo completamente diferente. Y el gerente es el que está metido de cabeza, digamos, en la operación y es el que conoce mejor, el que tiene más experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Que las metodologías, muchas veces por usar una metodología muy sofisticada, nos enredamos.
He visto sistemas de priorizaciones de riesgos que tienen, por ejemplo, para la determinación del impacto. Vos puedes usar todas las herramientas, todos los criterios que se te ocurran para definir impacto. Puedes pensar cuánta gente se puede morir si sucede el riesgo, cuántos clientes puedo perder, si tengo afectación en la imagen, si tengo afectación económica, si tengo afectación de multas, si tengo una afectación, digamos, de requisitos legales. Todo eso pueden ser parámetros distintos. Y entonces le puedes dar una clasificación a cada uno. Pero si los promedias, es muy difícil que un riesgo tenga todos esos criterios. Entonces no se vale. ¿Por qué? Porque estás haciendo un método que para priorizar los riesgos que al final del día te dice que todos los riesgos son bajos. Porque ningún riesgo te va a clasificar alto en todas las categorías. ¿Sí me explico? Entonces, si vos estás aplicando una metodología y la estás tratando de aplicar para decir que todo está bien, muy probablemente te vas a engañar. Si estás aplicando una metodología muy, muy, muy compleja que no puedes manejar bien y no estás valorando el resultado, la gestión de riesgos, la priorización de riesgos no te va a servir. O peor, si vos decís, con base en esta información, nosotros podemos irnos a dormir tranquilos porque aquí no pasa nada, es peor, porque precisamente la gestión de riesgos lo que quiere hacer es que estés preparado para responder a riesgos. Y si vos pensás que aquí no pasa nada, quiere decir que no te vas a preparar, que es exactamente lo opuesto. Sí, que entonces el primer paso, recojo ideas de lo que estás diciendo, es que tiene que estar definitivamente la alta dirección muy concientizada, ¿verdad? Porque si yo voy a hacer una gestión, voy a hacer un análisis de los riesgos y todo está, también lo mencionaste al principio, ¿verdad? Modo sí, todo es positivo, todo está muy bien y pues no les voy a dar un tratamiento adecuado porque en teoría aquí no pasa nada, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con cultura de seguridad y de prevención, ¿verdad? Para que yo pueda gestionar bien mis riesgos tengo que estar concientizado. Mira, es que es muy interesante porque lo que dijiste es clave. Antes pensábamos en gestión de la seguridad como un señor grande, todo fuerte, con una pistola en la puerta. Eso no es seguridad. O sea, ya nosotros hemos entendido el día de hoy que la seguridad es el desarrollo de análisis que nos permitan estar preparados. Eso es lo que nosotros buscamos con la gestión de riesgos. Entonces, ¿quién es la persona que debe estar mejor preparada? El gerente. Yo siempre le digo a los gerentes con los que me toca trabajar, señor gerente, tenga en cuenta que hay un tema de responsabilidad solidaria. O sea, nosotros estamos trabajando con gestión de riesgos para ayudarle a usted, para protegerlo a usted. Y de ahí para abajo a toda la organización y de ahí para afuera a todos los clientes y toda la cadena de suministro. Para eso gestionamos los riesgos, no para decir que todo está bien. Deberían de pasar entonces, previo a ese análisis de los riesgos, por una concientización, ¿verdad? Para que toda la organización, porque obviamente desde la alta gerencia se va a ir permeando toda esa cultura de seguridad, que en todo caso es uno de los principios de la norma. De eso se trata, pero entonces deberíamos de ir hacia atrás y llegar a ese punto, Jorge. Primero, concientizar sobre el tema y sobre la seguridad y sobre la importancia, porque luego de eso va a depender la determinación de los riesgos. No solo la determinación, sino también la generación de recursos para atender los riesgos. O sea, todos los controles operacionales cuestan dinero. Entonces, si la alta gerencia no está consciente de la importancia de la gestión de riesgos, lo va a ver como un costo, lo va a ver como un gasto, y entonces no va a querer más bien generar recursos para la gestión de riesgos, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Un gerente me decía a mí, que se me olvidó hace mucho tiempo, nosotros estamos aquí preocupados por el tema de calidad. El tema de gestión de riesgos es aparte. Cuando en realidad van de la mano. O sea, la definición de calidad es cumplir los requisitos del cliente. ¿Qué cliente no pone como requisito que su carga llegue íntegra? O sea, es parte fundamental de los requisitos del cliente. Desde todo punto de vista, la gestión de riesgos te asegura la continuidad de la empresa. Y esa es la responsabilidad máxima de la alta gerencia. Nosotros lo documentamos en el apartado 5.1. La norma nos dice que todo el sistema de gestión, específicamente el tema de riesgos, procesos y las bases principales de la gestión de seguridad, son responsabilidad directa de los líderes de la empresa. No solo habla del gerente, de todos los líderes de la empresa. Entonces, si la alta gerencia no es consciente de por qué estamos haciendo esto,
es muy difícil que llegue a tener éxito. Sí, en todo caso, todas esas cosas se pueden obviamente determinar a la hora que se hace el examen anual, ¿verdad? Que es la auditoría para recertificar una empresa, donde vamos y verificamos. Para eso llega el auditor, es una fotografía del momento, pero el auditor llega y verifica todo, ¿verdad? Entonces, también qué tanto estén gestionando los riesgos, tanta trazabilidad y los resultados, incluso el tema de los simulacros y todo lo que nos pide la norma, pero más allá de que lo pida y que sea un debe, Jorge, es un asunto de que cuando se hace una auditoría eso se siente y se ve, ¿verdad? Porque cuando las empresas están certificadas, deberían además respirar seguridad, porque de eso básicamente se trata, ¿verdad? Y que además desde la alta gerencia, pues obviamente se bajen todos estos criterios, estos conceptos y se estimule que sea este análisis sea permanente, porque además es una inversión también, no es un gasto. Pero de alguna forma el auditor, cuando hace, otra vez vuelvo, el examen, tiene que verificar que esto en la práctica se gestiona, ¿no? Yo soy uno de los, creo que soy uno de los auditores que tiene muchísimo apego por el tema del detalle de la evaluación de los requisitos que nosotros evaluamos para la certificación. Yo me esmero mucho durante las auditorías en evaluar esto. Aparte de esa verificación básica, digamos, que involucra la auditoría, es parte de la responsabilidad de nosotros determinar si el sistema es capaz de alcanzar los resultados planificados. Esos son los dos elementos de auditoría que nosotros concluimos. Por eso es que todos los informes de auditoría al final traen las conclusiones del auditor. Dicho eso, quiero contarte que yo tengo muy presente que la función del auditor es demostrar conformidad. Yo siempre llego a una empresa y es lo primero que les digo en la reunión de apertura. Yo quiero demostrar que todo está bien. Para eso vengo yo acá. No quiere decir que si uno encuentra desviaciones no las va a documentar, pero yo sí parto de que podemos confiar en las empresas, podemos confiar en los empresarios y podemos confiar en los gestores, de que están haciendo su mejor esfuerzo. A lo largo de la auditoría, a veces encontramos evidencia que no es así, y ahí es donde aparecen los hallazgos. Pero yo sí creo que nuestro compromiso es demostrar conformidad y aportar valor. Creo que todos tienen buena intención, creo que todos tienen pues por lo menos la intención de manejar la seguridad en la cadena de suministro, y es responsabilidad de nosotros orientarlos un poco. Ahí yo creo más en el tema de capacitación, en el tema de acercamiento, en el tema de conversaciones, de foros, de explicar por qué estamos haciendo esto, de motivar. Nosotros debemos ser los líderes que comienzan este movimiento y nosotros lograr inspirar a esos líderes en las empresas para que más que un requisito de norma sea parte de la vivencia diaria. Exacto. Para llegar temprano. Sí, claro. Sí, bueno, definitivamente el tema, Jorge, da para mucho más. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio para poder ampliar, porque definitivamente, aparte que es muy rico y muy amplio. El riesgo contraataca. El riesgo contraataca. Y sí, definitivamente, si hay algo que queda aquí como idea central es que tiene que haber mucha concientización y obviamente, pues lo decís muy bien, ¿verdad? El liderazgo de nosotros como oficina, como capítulo, como auditores internacionales, de estar cerca del asociado y de la alta dirección y los que están 100% relacionados con el sistema de gestión. Muchas gracias por el espacio, Jorge, y queda pendiente otro episodio para que nos acompañes. Mucho gusto, más bien gracias por conversar conmigo y permitirme compartir mis ideas sobre este tema. Gracias, Jorge.